Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis por todo el mundo. Desde aquí, desde mi ciudad, Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, continuamos con el contenido dedicado a la Biblia, el libro de nuestro Padre Dios. Y ahora os traigo el siguiente vídeo con la quinta parte del diccionario bíblico. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Primero os voy a hablar de María. María, la Madre de Jesús, aparece relativamente muy poco en los evangelios y en la tradición primitiva cristiana, donde el misterio de Jesús atrae toda la atención, pero la reflexión de la Iglesia sobre ella se apoya en estos pocos textos como en 4 pilares: concepción, nacimiento e infancia de Jesús, y la presencia de ella en el cenáculo. Cuando el nacimiento de la Iglesia, por una parte, San Lucas, y comienzo en Caná, y fin en la cruz del ministerio de Jesús, por otra, San Juan. En estos relatos María aparece como virgen y madre al mismo tiempo, virginidad anunciada por las profecías y querida por ella como una entrega de sierva fiel al total servicio de Dios, y guardada después según testimonio de la tradición, que no ha conocido otro hijo de María. Los hermanos de Jesús que se mencionan son sus parientes según un sentido usual de esta palabra. Su dignidad fundamental es la de ser madre de Jesús. Se subraya, sin embargo, que María ha aceptado por la fe una fe creciente por la reflexión constante sobre la palabra de Dios o de su propio Hijo, el misterio de Él como Mesías e Hijo de Dios. Ella es la primera creyente que ha obtenido la plena salvación por la fe. Todo esto se consuma en el misterio de la cruz. María recibe allí a su nuevo hijo Juan, y en el cenáculo preside el nacimiento de la Iglesia, cuerpo místico de Jesús, al cual está inseparablemente unida. La reflexión cristiana conjunta sobre el misterio de la Iglesia, esposa virgen de Jesús, y sobre la maternidad y virginidad de María, ha visto en esta, tanto como en la Iglesia, a la nueva Eva, junto a Jesús, el nuevo Adán. Los misterios de la Inmaculada Concepción y de la Asunción son fruto de la misma reflexión: virginidad y pureza total, por un lado, y maternidad, es decir, unión total con Jesús, por otro. Pero nada de esto se realiza fuera del misterio de Jesús. María es la primera creyente, la primera redimida, el primer miembro también del cuerpo místico de Jesús que integran todos los redimidos. Ahora os voy a hablar
del ministerio, del griego diaconía, significa servicio e indica la mediación de servicio entre Dios y los hombres. En el Antiguo Testamento, aunque no el nombre, existía la idea y diversas funciones como la del rey, los profetas, los sacerdotes, ejercían un verdadero ministerio en el sentido explicado. En el Nuevo Testamento, siendo Jesús el único mediador, el único sacerdote, es también el único ministro de la nueva alianza. Y el ministerio posterior no es más que la continuación de este servicio mediador de Jesús y participación de él ante todo el apostolado y luego otros ministerios o diaconías que el Espíritu Santo distribuye por sus carismas según las necesidades del pueblo de Dios, siendo un servicio en el medio. Poco a poco el ministerio adquiere en la Iglesia una jerarquía cada vez más definida. Designados por los apóstoles, aparecen los ancianos o presbíteros. Aparecen los ancianos o presbíteros, encargados de presidir y dirigir las asambleas cristianas. Luego los diáconos, sentido estricto que no hay que confundir con la diaconía en general, que es el mismo ministerio, encargados de servicios inferiores materiales, aunque también predican los obispos. Por fin son, como indica su nombre, los superintendentes de las comunidades para vigilar sobre ellas con autoridad que se va perfilando cada vez más. Todos estos ministerios son conferidos por el rito de la imposición de manos. Tienen pues un carácter sacramental, siendo la continuación del servicio mediador de Cristo como sacerdote del Nuevo Testamento. Este ministerio triple representa la continuación en la Iglesia, procedente de los apóstoles, del único sacerdocio de Cristo, en su aspecto jerárquico, es decir, como esencial servicio entre Dios y el pueblo cristiano, que también participa de un sacerdocio radical en virtud de la santificación por el bautismo. Ahora os hablo del misterio, palabra usada con preferencia por San Pablo en las cartas dirigidas a iglesias situadas en ciudades donde florecían los misterios paganos. El misterio cristiano no es el secreto divino en sí mismo, sino el plan de Dios manifestado por su revelación, y que, siendo algo completamente ajeno a la sabiduría de este mundo, solo se puede captar por la fe. Así la elección de Dios, la cruz, patíbulo, ignominioso y sin embargo fuente de salvación, la Iglesia, no como secta cualquiera, sino cuerpo de Cristo, animado por el Espíritu Santo, la misma predicación, etc. Pero es Jesús mismo sobre toda
sobre todo la revelación del misterio de Dios, asequible solo por la fe. Toda la economía de la salvación lleva así una existencia oculta y misteriosa, hasta la plena revelación del misterio, en el momento de la parusia y del juicio. Entonces quedará manifiesto el secreto de la historia, justificada la sabiduría de Dios, confirmada la profecía, envuelta ahora en el misterio. Ahora os hablo de la morada. Indica permanencia y estabilidad frente a todo lo pasajero y caduco. Una morada estable era el ideal de Israel, nómada. Perdón, repito y corrijo. Una morada estable era el ideal del israelita nómada o hijo de nómadas. Dios puso su morada entre los suyos, primero en el arca y luego en el templo, como señal de su presencia y como apoyo inconmovible de la fe, en que solo en Él, el Eterno, se realiza el ideal de permanencia. Esta idea se acentúa en el Nuevo Testamento. En la persona de Jesús vino Dios a habitar entre nosotros. Perdón, amigas y amigos, corrijo y repito. En la persona de Jesús vino Dios a habitar entre nosotros. Decir literalmente a poner su tienda o su morada, para arrancarnos de este mundo que pasa. Por la fe en Jesús y por la acción del Espíritu Santo que derrama la caridad en los corazones. El cristiano mora en Dios cumpliendo sus mandamientos y Dios mora en él, como un anticipo de su morada eterna con Dios en el cielo. Ahora os hablo de la muerte. La muerte fue considerada al principio no fatalística, sino serenamente como la terminación natural de la vida humana, la existencia del pueblo de Dios, religada a la alianza. Tenía un valor social más que individual. Cada cual continuaba su vida en la de sus descendientes y en la del pueblo. Por eso preocupaba menos la muerte individual. Existía la piedad para, con los muertos, quedar insepulto. Era un aprobio, pero su memoria, como su suerte posterior, quedaba muy oscura y velada en el Seol. Al progresar la revelación e interiorizarse la religión, el problema de la muerte se plantea más explícitamente. Se la considera como un castigo, una consecuencia del pecado, una obra de Satán, ya que Dios hizo solo la vida, no la muerte, no pudiendo ser la suerte final del justo igual que la del impío. Se va desarrollando la doctrina del cuidado especial que Dios tiene de los justos que mueren, apuntándose ya en los últimos libros del Antiguo Testamento la creencia en la resurrección. El Nuevo Testamento arroja una luz plena sobre este problema. La muerte como el pecado, su causa, y Satán, su señor, ha sido vencida
por Jesús en la cruz, que ha muerto por los pecados de todos y ha resucitado triunfante a una vida perenne, muerto con él por el bautismo. El cristiano ha vencido también inicialmente a la muerte al realizar por la acción del Espíritu y la mortificación propia su incorporación a la vida de Cristo resucitado. Su misma muerte, sentencia inevitable por el pecado, se transforma en sacrificio unido al de Cristo y lejos de ser una derrota, es un paso a la vida con el Señor dentro de la esperanza, garantizada por las arras de la presencia del Espíritu, de la resurrección final con el cuerpo, que significará la victoria definitiva sobre la muerte. Será entonces, después del juicio, la segunda muerte o muerte eterna para todos los que hayan rechazado la fe y la gracia de la resurrección del Señor. Muerte eterna con el cuerpo, ya que el cuerpo es inseparable de la consideración de la muerte y de la victoria sobre ella. Ahora os hablo de la mujer. La mujer fue creada por Dios a su imagen, igual que el hombre, para ser el complemento de éste y poner fin a su soledad. Por ella el hombre debe dejar lo más querido. A pesar de esta primera doctrina del Génesis, la mujer ocupó en general en Israel, salvo señaladas excepciones, un rango inferior y subordinado, casi como cosa de propiedad y siempre bajo la tutela de los padres o del marido, a semejanza de las culturas contemporáneas. Jesús cambia radicalmente este estado de cosas y sitúa a la mujer a la altura del hombre en el plano de la dignidad humana y de la gracia de su reino. Recibió a las mujeres en su séquito y ellas fueron los primeros testigos de su resurrección. Todo el Nuevo Testamento afirma lo mismo, restaura la dignidad e igualdad en el matrimonio, aunque encareciendo siempre la sumisión de la mujer al hombre. Una sumisión que no es esclavitud sino obediencia en Cristo a imitación de la Iglesia esposa del Señor. Ahora os hablo del mundo. La palabra mundo tiene varias acepciones en la Biblia. El concepto que tenían los hebreos sobre el mundo físico, con la tierra y dentro de ella, el hombre en el centro. Baste decir que en los libros sagrados Dios se sujeta a este concepto, no científico sino popular, porque el objeto de su mensaje no es científico sino religioso, subrayar contra las concepciones contra las concepciones cosmogónicas politeístas de los pueblos vecinos, que Dios es el único creador, conservador y gobernador del mundo, hasta en sus últimos pormenores, ya que el hebreo no se fijaba en las causas segundas. Entran aquí los diversos mundos o partes del mundo: el mundo terrestre, el mundo superior, o sea, el cielo, sede y trono de Dios, el subterráneo o Seol, la interpretación religiosa del mundo. El mundo como realidad creada es bueno, ya que procede de Dios, depende absolutamente de Él y a Él, el Señor de cielos y tierra. Se ordena igualmente la realidad humana.
es decir, el mundo de los hombres o histórico, sentido que tiene a menudo la palabra, pero como consecuencia del pecado, este mundo humano está en estado de rebelión contra Dios. Este es el sentido muy corriente de la expresión, este mundo, que por tanto hay que distinguir de las otras expresiones. Este mundo. Síntesis de todas las fuerzas enemigas de Dios. Es pues malo y está bajo el poder del Señor de este mundo, Satán, de rechazo, puesto que el hombre es el centro de la creación, ella misma está también esclavizada y en desorden. Jesús ha venido a salvar al mundo, esto es, a librarle del pecado y de la esclavitud, derrotando a Satán. Su reino está en el mundo, pero no es de este mundo, lo cual no significa negar la creación, sino transformarla por la perfecta sumisión a Dios. Tan verdad es esto, tan unido está el hombre al destino del mundo, que la liberación futura y definitiva solo se concibe con una transformación cósmica, de rasgos, por lo demás, muy imprecisos, en la que Dios creará un nuevo mundo, nuevos cielos y nueva tierra, como sede del reino glorioso de los redimidos. Ahora os hablo de las naciones. Los conceptos de pueblo y naciones, generalmente en plural, hebreo. En hebreo, goyim, recibe diversa interpretación a lo largo de la historia de Israel. A veces se insiste en el nacionalismo político y religioso, y a veces se subraya el universalismo de la salvación internacional, sin que ninguna de las dos tendencias llegue a ahogar la otra. Por un lado, antiguamente era el culto a una misma divinidad lo que hacía de un grupo étnico un pueblo. Ahora bien, Israel ha sido elegido por Yahvé, ha recibido de él la alianza y le da culto a él. Pero por otro lado, Yahvé es el único Dios verdadero. Israel es la sola nación de la tierra rescatada por Dios para hacer de ella su pueblo. Consecuencia, todas las demás naciones están excluidas de la salvación. Por eso, naciones, gentes, gentiles, paganos, son sinónimos en este sentido religioso, pueblos idólatras, rechazados por Dios, objeto de su cólera. Pero Yahvé es el único Dios y todas las naciones son suyas. Él es el que las dirige, incluso como instrumento para castigar a su pueblo infiel. Su salvación es universal, como anunciaba ya la promesa hecha a Abraham. En él serían benditas todas las naciones, universalismo que desarrollan los profetas, sobre todo la segunda parte de Isaías. Israel será el instrumento de salvación para todos. Ni se salvará sin las naciones, ni éstas se salvarán fuera de Israel. Concretamente, el instrumento personal será el siervo de Yahvé. Alianza del pueblo y luz de las naciones. Todo se ha cumplido en Jesús, si bien él predicó preferentemente dentro del marco judío,
para evitar malas interpretaciones de su mesianismo. Sin embargo, desde el momento de su redención, se ha roto toda frontera. Judíos exasperados de su nacionalismo y gentiles le llevaron a la cruz, y la cruz quitó ya las separaciones y se hizo el centro de la unidad universal. Ya cuenta solo la fe en esta cruz y en su gracia, sanción del Concilio de Jerusalén contra los cristianos fariseos que exigían judaizarse. Pido perdón, amigas y amigos, repito y corrijo. Contra los cristianos fariseos que exigían judaizarse para poderse salvar el verdadero Israel. Es el nuevo, el de los creyentes, descendencia de Abraham y de su fe en la promesa, sin distinción de razas ni naciones, todos judíos por su exclusivismo y gentiles por su idolatría son pecadores y están bajo la cólera de Dios. Su única salvación es la redención por la fe. Fiel a la misión de Jesús, la Iglesia empezó a predicar este evangelio a todas las naciones. Particularmente San Pablo fue elegido por Jesús para ser especial apóstol de los gentiles. En este camino la misma incredulidad de Israel carnal es un misterio que conduce a la salvación de todas las gentes, después de lo cual también él alcanzará la salvación. Ahora os voy a hablar del pecado. El pecado aparece constantemente en la Biblia toda vez que la economía de la salvación es la empresa realizada por Dios para librar a la humanidad del pecado. Su noción y su malicia se va profundizando cada vez más, aunque ya parece bien clara en la descripción del primer pecado, que es la pauta de todos los demás. Fue una desobediencia a Dios expresada en la transgresión de su precepto y originada por la soberbia de querer ser como Dios, es decir, de negar su soberanía y de hacerse el hombre árbitro del bien y del mal, dueño de su historia y de su destino, al margen de Dios. Esta malicia intrínseca se refleja luego en las consecuencias: desorden interno en el hombre por la concupiscencia, desorden en las relaciones familiares y sociales, huida de Dios, pérdida de su amistad y expulsión del paraíso a una vida de destierro, en fin, muerte por la exclusión del árbol de la vida, que era lo que libraba al hombre de su muerte natural. En el fondo está la pérdida de la noción de Dios, que en lugar de soberano con quien deben unir lazos de obediencia y amor, se considera como rival celoso y dictador a quien se empieza a envidiar y odiar. Todo ello por la sugestión de un tercer personaje, la serpiente, en quien se verá después a Satán, el cual por el pecado ha entrado a dominar al mundo. Todo lo demás no hace más que seguir estas huellas iniciales. Los diversos términos empleados como falta, desviación, impiedad, injusticia, transgresión, mal, etc. Las listas de vicios y pecados especificados, así como las incesantes letanías de castigo de Dios por ellos, señalan su malicia esencial, que consiste en la separación de Dios
de su voluntad manifestada por la ley, separación por tanto de la vida, ya que la ley es vida y en ser una ofensa contra el origen, pérdida de la fe y del amor. Los profetas subrayan constantemente esta ofensa inconcebible contra el amor de Dios, Padre, Esposo, etc., de su pueblo, tan inconcebible como inmenso en su amor, que a pesar de todo no se cansa de perdonar. La malicia del pecado se manifiesta también en la reacción de Dios contra él. Su cólera no expresa otra cosa que la irreconciliación e incompatibilidad de su santidad con el pecado, y no se aplaca hasta haber restablecido el orden con el castigo o con la penitencia. Asimismo se manifiesta en la solidaridad social en Israel en virtud de la alianza. Todo estaba consagrado a Dios y regulado por Él, por lo que toda transgresión, incluso involuntaria, afectaba al pueblo y necesitaba un sacrificio de expiación. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí la quinta parte del vídeo titulado Vocabulario Bíblico. Si os agrada mi trabajo, agradeceré vuestros likes, amigas y amigos. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.